Hola, sean todos bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy pues quiero compartir con ustedes mi experiencia comprando consolas en el marketplace de Facebook. Para los que siguen el canal pues ya saben que yo he comprado dos consolas de la generación anterior. Estamos hablando de una Xbox One S y de una PlayStation 4 Slim. Entonces quiero compartir con ustedes lo bueno y lo malo que ha tenido comprar consolas a través de este medio, para que ustedes puedan tomar en cuenta mi experiencia al momento de decidir si ustedes van a comprar ahí o si van a buscar algún otro medio para adquirir su consola. Creo que la experiencia que les voy a contar, aunque es para consolas de la generación anterior, es válida si también para consolas de la actual generación. Bueno, creo que un punto importante es si el comprar consolas en el marketplace de Facebook es para todo el mundo, es para todos. Creo que al final del video ustedes van a llegar por sí solos a una conclusión en base a lo que yo les voy a explicar. Bueno, como para los que han seguido el canal saben que en primer lugar yo compré una Xbox One S en el marketplace de Facebook, y como un año después, quizá un poco más, compré una PlayStation 4 Slim también en el marketplace de Facebook. Obviamente ambas consolas eran usadas y bueno, las conseguí, creo yo, a un buen precio en el momento en que las compré. Ahora pues los precios incluso han bajado un poco más, pero bueno, voy a contarles un poquito mi experiencia. Pero antes yo creo que sería importante, sobre todo para aquellos que nunca han comprado en el marketplace, explicarles un poquito cómo funciona. Básicamente pues si ustedes entran al Facebook y van al marketplace, ahí se encontrarán que, bueno, personas comunes y corrientes pues ofrecen una diversidad de productos que va desde un control remoto hasta un automóvil o una casa o un terreno o una consola o un computador. Ahí se comercia prácticamente de todo lo que uno puede imaginar. Pero en el caso de las particulares de las consolas voy a explicarles un poquito cómo funciona, o al menos cómo fue mi experiencia comprando ahí. Pues básicamente una vez que tú ya identificas una consola pues que está de acuerdo a lo que tú estás buscando en cuanto al precio, en cuanto al estado, en cuanto a si te agrega, no sé, algunos extras como algún videojuego, algún control adicional o algo más que te puedan ofrecer, tal vez un cargador de controles, baterías. Una vez que ya identificaste cuál tú quieres comprar, usualmente pues le envías un mensaje al vendedor y le preguntas si está disponible. Una vez que él te conteste es que empieza ya la interacción comprador-vendedor, ¿no? Una vez que él te conteste te va a decir sí, está disponible, y entonces ahí es que tú ya le demuestras tu interés, le dices que te gustaría comprarla, pero que necesitas cierta evidencia, que él te envíe ciertas fotografías o algún video. Yo les recomiendo que siempre soliciten un video o varios videos del funcionamiento de la consola, donde les muestren que la consola enciende, que la consola pues muestra su imagen en la pantalla, no en el TV, y sobre todo que les muestren que pueden introducir el disco con el juego y que este lo reproduce la consola y que se puede jugar, ¿no? Que les muestren videos que evidencien que la consola funciona correctamente. Eso creo que es clave, es importante y deben pedirlo siempre. No basta solo con la palabra del vendedor. Recordemos que estamos comprando artículos usados y que no tienen ningún tipo de garantía más que la palabra del vendedor. Una vez que el vendedor ya te ha proporcionado pues las evidencias de que la consola esté en buen estado, entonces ya ustedes pueden acordar, digamos, el precio en que se va a realizar la transacción, el lugar. En mi caso, en ambos casos, tanto para la Xbox One como para la consola, la transacción se realizó en un lugar seguro. Para el caso fue un centro comercial. Ahí nos pusimos de acuerdo con el vendedor, el día y pues y la hora en que nos íbamos a encontrar ahí, y ahí fue donde se hizo pues la transacción, ¿no? Él me entregó la consola y yo entregué obviamente el dinero. Esto no deja de tener cierto riesgo, porque aunque ya tenemos la evidencia de que la consola funciona correctamente, o sea, los videos,
Obviamente al estar en un centro comercial no tenemos manera de probar la consola ahí y ver si realmente funciona. O sea, aquí siempre hay algo de riesgo y pues ahí toca tener un poquito de confianza en el honor del vendedor, de que no te vaya a engañar pues con algo que no funcione, con algo que no esté en buen estado. Y por el lado del vendedor pues tener confianza en que tú pues vas a llegar a la cita pues que se han puesto y que no lo vas a dejar ahí engañado tampoco. Bueno, ahora que ya expliqué un poquito cómo funciona, o al menos cómo fue mi experiencia realizando estas compras, que como les digo fue en un centro comercial en ambos casos. Creo que es muy raro que la transacción se dé en la casa del vendedor. Creo que la mayoría de las veces no es así, casi siempre se pone un lugar neutral donde realizar la transacción, y en mi caso pues así fue, un centro comercial. Bueno, pasemos a lo siguiente. En el caso de la primera compra, que fue la Xbox One, que aquí les muestro en esta imagen, la verdad es que la consola se veía en muy buen estado, estaba muy limpia, tenía sus sellos, esa consola nunca había sido abierta, y bueno, junto con la consola se me entregó un juego y se me entregó un mando de actual generación, un mando de Xbox Series, que tenía algunos detalles estéticos, sobre todo en los joysticks, pero bueno, pero funcionaba correctamente, no tengo ninguna queja en cuanto a la consola, en cuanto al mando. En cuanto a la consola, pues como les decía, se veía muy bien, todo estaba en orden. Pues la llevé a mi casa, la encendí, la probé y funcionó muy bien. Como no tenía en ese momento, obviamente, aparte del juego que me entregaron, no tenía ningún otro juego, pues ese instalé, lo estuve jugando y funcionó muy bien. Y bueno, al principio obviamente no tenía muchos juegos, tenía como ese y quizás un par más que había comprado, y todo iba muy bien, pero como a los 4 meses quizás aproximadamente, a medida que yo le iba agregando un poco más de juegos, empecé a notar que me daba ciertos fallos en algunos juegos. Por ejemplo, yo tenía un Forza Horizon y de repente así estaba jugando y de repente ¡pum!, se quedaba como bloqueado. O sea, era un error bien raro, que yo al principio pensaba que eran bugs de los juegos. Pensaba que tal vez eran bugs que traía el juego, o que tal vez la descarga había quedado corrupta, algo no había quedado bien, y pues así estuve durante un tiempo. Entonces lo que yo hacía era restaurar a valores de fábrica la consola, y con eso se corregían un poco los problemas, ¿no? Y reinstalar esos juegos que me daban problemas y volvían a funcionar. Y así estuve durante un tiempo, hasta que al final de tanto, pues luego de algunas semanas más, pues la consola literalmente se me quedó con pantalla negra, y aunque la reiniciara, aunque intentara regresar a valor de fábrica, la consola no funcionaba, estaba completamente en pantalla negra. Se encendía pues la lucecita ahí del botón de encendido, pero no tenía ningún tipo de imagen. Obviamente cuando pasó esto, pues obviamente me asusté, lo primero que pasó por mi mente fue: ¿cuánto me va a costar llevarla a un centro de servicio? ¿Cuánto me van a costar los repuestos? Porque recuerden que la idea de comprar en el marketplace de Facebook es comprar lo más barato posible, mantener que el precio de la consola sea lo más bajo posible. Pero ahora, si me toca que reparar algo que está mal, pues ya se pierde ese objetivo, ¿no? Porque el valor de la consola aumenta ya con una reparación, si la llevo a un centro de servicio, y encima además puede que tenga que comprar repuestos. Bueno, una vez que ya me pasó quizás el susto inicial, empecé a buscar en Google sobre qué podía hacer cuando se quedan en pantalla negra. Empecé a buscar por todos lados, hasta que finalmente pues aquí mismo en YouTube encontré un video donde explicaban que este es un fallo un tanto común en las Xbox One, y que probablemente se debía a que el disco duro ya literalmente había muerto. Bueno, entonces ahí lo que recomendaban en este video era que abriera la consola, y que si tenía algún disco duro ahí que no estuviera ocupando, de preferencia que estuviera vacío, que retirara el disco duro que trae la consola y le conectara este otro disco duro. Y si me mostraba algún texto en la pantalla, bueno, esa era la confirmación que era el disco duro que ya había muerto. Entonces efectivamente, pues eso hice, abrí la consola, y afortunadamente yo,
Hace un tiempo atrás yo había comprado un disco duro que lo compré muy barato, estaba casi nuevo y no lo estaba pues ocupando, lo tenía por ahí guardado. Entonces le conecté ese a la consola y efectivamente me mostró un mensaje en pantalla. Obviamente me sentí aliviado. Ahora mismo ya no recuerdo exactamente qué decía el mensaje, pero creo que era algo así como que no se había encontrado sistema operativo. Bueno, ahora que ya tenía la confirmación de cuál era el problema de la consola, ahora tocaba realizar la reparación. Entonces lo que hice, pues aquí mismo en YouTube, me puse a buscar algún tutorial, ¿no?, donde explicaran cómo hacer un cambio de disco duro. Afortunadamente encontré uno que estaba bastante bien explicado y que lo hacía de manera bastante fácil. Y bueno, fui siguiendo los pasos, cambié el disco, retiré el disco duro viejo que tenía la consola, le puse pues el nuevo que yo tenía afortunadamente por ahí. Descargué el sistema operativo desde las páginas de Xbox, lo instalé mediante una USB y bueno, realicé yo mismo la reparación, en pocas palabras. Afortunadamente no gasté mucho más que lo que me había costado pues el disco duro este que tenía yo, que lo había comprado de hecho también usado ahí en el Marketplace. Así que realmente no gasté mucho, la reparación me salió bastante barata ya que la realicé yo mismo, y también que el disco duro pues de repuesto yo lo había comprado bastante barato y estaba en muy buenas condiciones, estaba casi nuevo. Así que en este caso pues puedo decir que tuve suerte ya que pude resolver por mí mismo. Esto fue en el caso de la Xbox One que ven ahí, una consola que venía sellada pues con su sello y todo. Y de hecho que curiosamente venía muy limpia por dentro, eso me llamó bastante la atención, casi no tenía polvo. Pero bueno, estas son las cosas que pasan y estos son los riesgos que hay cuando se compra pues un artículo usado. Como les decía, un artículo que no trae mayor garantía. Y obviamente pues después de 4 meses de estarlo usando era muy difícil que yo fuera a llamar al que me la vendió y decirle mira, me falló. Era un poco complicado, ¿verdad? Ahora pasemos con la PlayStation 4. Esta igual la compré usada, esta fue como $10 más barata que la One. En el caso de esta, yo creo que esta sí ya había sido abierta porque ya no traía su sello. Bueno, pero bueno, igual la traje a casa, la encendí y realmente no tuve ningún fallo. En principio pues no tenía juegos, lo que hice fue descargar un demo de un juego de ahí de la Store. Y bueno, la probé, lo único que noté es que calentaba bastante. Entonces bueno, le quité un día ahí la tapa superior y lo que noté es que estaba horriblemente sucia, muy sucia. O sea, decirles que tenía polvo es poca cosa, prácticamente era tierra lo que tenía. Entonces lo que hice fue de igual manera busqué un tutorial aquí en YouTube donde explicaran cómo desarmarla, cómo hacer la limpieza, cómo hacer el cambio de pasta térmica. Y fui siguiendo los pasos tal como se veían en el video, y pues yo mismo le hice la limpieza, le hice el mantenimiento a la consola, le saqué lo más que pude el polvo, le hice su cambio de pasta térmica. Y bueno, esto me sirvió bastante porque me ayudó a mejorarle las temperaturas. Realmente hoy ya no calienta tanto. De repente pues se escucha el clásico sonido de turbina, pero solo con algunos juegos y no durante todo el tiempo, sino durante un momento, creo que es cuando está cargando los juegos. Pero ya estamos hablando de juegos pesados tipo God of War, de ese tipo de juegos, ¿no? O tipo Jedi Survivor, o sea, te estoy hablando de los juegos con gráficos más altos. Y con esto sí he notado que sí tiende a calentar un poco y se escucha un poco el ruido, pero obviamente creo que eso es normal para esta consola. Uno de los puntos afortunados que tuve con esta consola, y esto no se los había comentado creo que en el video que hice específicamente de la consola, es que cuando la desarmé me di cuenta de que esta consola ya no traía su disco duro original, sino que se lo habían cambiado por un SSD de 960 GB, o sea casi el terabyte, ¿no? Creo que fue bastante afortunado porque esto no estaba ni siquiera en el anuncio del vendedor de que me la daba con un SSD. Entonces obviamente ustedes ya se pueden imaginar lo bien que anda esta consola con este SSD. Realmente los juegos cargan muy rápido y la consola va muy fluido. Como ven, fuera de la limpieza que tuve que hacerle a la consola porque era necesario ese mantenimiento,
Bueno, tuve esta parte afortunada que fue el hecho de que la consola ya trajera un SSD y eso está súper genial por el precio en que la compré, que les digo fue incluso más barata que la One. Pero bueno, la conclusión a la que quiero llegar en esta es que existe, cuando compramos artículos usados, siempre existe cierto riesgo, ¿no? Como en el caso de la PlayStation, pues tuve que hacerle el mantenimiento yo, hacer su cambio de pasta térmica. Y bueno, en el caso de la One, pues tuve que hacer ese pequeño fix, ¿no? Del tema del disco duro. Y es por esto que yo en principio les decía que esto de comprar consolas en el marketplace de Facebook o cualquier otro artículo ahí no es para todo el mundo. O sea, si lo tuyo no es agarrar un destornillador y abrir, no sé, la consola, al menos no para hacer una reparación, pero al menos sí para hacer quizá un mantenimiento, una limpieza, sacudirla, quizás comprar ahí no es para ti. En tu caso deberías de comprar nuevo, ¿no? Pero si es por el contrario, es alguien que no es ningún problema hacer eso, de repente agarrar un destornillador, desarmarla, hacerle una limpieza o incluso algún fix, alguna pequeña reparación, pues realmente el marketplace de Facebook es un buen lugar donde se pueden conseguir este tipo de artículos a un buen precio, realmente a un buen precio, tanto consolas de pasadas generaciones como consolas de actual generación. O sea, es posible conseguirlas a un precio bastante bueno, bastante atractivo. Así que ahí pues la decisión sobre comprar ahí queda en ti. Yo lo que sí recomiendo es, uno, siempre pide evidencias de que el funcionamiento correcto del artículo que estás comprando. No basta con fotografías, siempre yo recomendaría un video o varios videos donde te muestren el funcionamiento correcto del artículo. Eso de alguna manera pues ya te dice algo, aunque obviamente, como pudiste escuchar en mi relato, siempre pueden presentarse algún tipo de problema, quizás con el paso de los días o de las semanas o de los meses. Esa posibilidad existe, pero lo que tenemos que tratar de hacer es de minimizar ese riesgo lo más posible. El otro punto importante es que no vayas a pagar demasiado por la consola, porque imagínate, si pagas mucho por una consola y luego pues presenta un fallo y además tienes que gastar en un servicio técnico o en repuestos, esa consola te va a salir carísima. O sea, no vale la pena. La idea de comprar en el marketplace de Facebook es comprar lo más barato posible. No importa que te demores varias semanas o incluso meses hasta encontrar el artículo con las características y el precio necesario, no importa. Lo importante es que gastes lo menos posible y obtengas el mejor artículo posible. Ya. Eso es lo que yo he aprendido en base a mi experiencia de comprar ahí. Si volvería a comprar, posiblemente sí volvería a comprar otra consola ahí, aunque tengo que ser honesto que la actual generación de consolas para mí no es muy atractiva, sobre todo por el tema de los juegos que hay para ellas. Así que no sé, la verdad no estoy muy motivado para comprar una nueva consola. Pero bueno, quería contarles mi experiencia para que la tengan en cuenta si ustedes están considerando comprar ahí. Yo creo que es una buena opción, es un buen lugar para comprar artículos usados, pero como les digo, siempre hay que tener las precauciones necesarias y ser conscientes de que existe cierto riesgo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que de alguna manera les pueda ser útil mi experiencia y la tomen en cuenta al momento pues de realizar sus compras. Bueno, nos vemos en el próximo video.